Pues feliz domingo y feliz inicio de la Santa Semana para todos. Leemos hoy, ya sabéis, esta lectura de la Pasión, este año según San Mateo, y la vamos a volver a leer el Viernes Santo, 2 veces. Es una lectura larga que yo os aconsejo pues poder leer tranquilamente a lo largo de la Semana Santa, rezar con ella, ¿no? Es palabra de Dios viva, nunca se dejan de conocer detalles, matices, y nunca el Señor deja de hablarnos en la Escritura. Y la leemos también porque traemos a la memoria, y es fundamental, lo que el Señor ha hecho para un cristiano y para el pueblo cristiano. Pues fundamental es la historia, ¿no? La historia de lo que Dios ha hecho por ti y por mí, que es dar la vida y es dar su sangre. Ha habido testigos que vieron esto que hemos recibido, que lo pusieron por escrito y que no les importó incluso dar la vida y morir mártires, pues precisamente por esto que vieron a Jesús resucitado y por anunciar esta verdad. Y así encontramos muchos mártires en la historia de la Iglesia, y especialmente en los primeros siglos muchos mártires, testigos de esto, discípulos directos de estos testigos, dieron su vida, murieron. Eso es una prueba de la veracidad de los hechos, ¿no? Que a estas personas no les importase dar la vida por eso, ¿no? Hoy en día lo vemos, ¿no? Puede haber mucha gente que tenga muchas ideas, pero ¿quién muere por las ideas? Pues esto no son ideas, esto es una historia, un hecho verídico que nos salva, lo que hace Dios, lo que ha hecho Dios. ¿Y quién muere? Muchísimos hombres y mujeres a lo largo de toda la historia. La crucifixión y la resurrección del Señor son los que nos hacen ir adelante, los que dan vida y sentido a nuestra vida. Un pueblo que olvida su historia, un pueblo que olvida sus raíces, un pueblo que olvida de dónde viene, deja de saber a dónde va. Y entonces, ¿qué pasa? Pues vienen otros pueblos, otras modas, otras ideologías que saben dónde van y conducen pues a ese pueblo por donde quieren. Pues el pueblo cristiano, los cristianos, no podemos olvidar la historia, ¿no? Para no irnos detrás de modas, de ideologías, ¿no? O de las últimas ideas que surgen, ¿no? Nadie nos salva, solo Dios, nadie nos salva. Y hoy yo también veo mucho como la muerte se ha convertido en un tabú. No hay respuesta ante la muerte, y es que si dejamos de creer en Dios, si dejamos de tener una creencia fuerte en el Señor, pues sucede que dejamos de tener respuesta ante la muerte, porque si no creo en Dios que ha muerto y resucitado, ¿qué respuesta puedo dar yo al sufrimiento, ¿no? A la muerte? Es lo que hay, ¿no? O alguna niñería de estas de, todo va a salir bien, ¿no? Es Cristo y tener lo que ha hecho Cristo presente en mi vida lo que da sentido a mi historia, a mi vida y a la vida de mis hermanos, a la vida de los demás. Y pues entramos en la Semana Santa, donde siempre empezamos, ya sabéis, con este Domingo de Ramos, contemplando cómo el Señor pues entró en Jerusalén que está en lo alto de un monte, y allí subió con sus discípulos. Allí peregrinaban pues 3 veces al año los judíos más piadosos para 3 de las grandes fiestas de Israel, y allí sube Jesús, y allí es aclamado por la gente, ¿no? Que gritaba Hosana, ¿no? Palabra no traducida, que significa bendito sea, ¿no? Bendito Dios, es una alabanza a Dios enorme, ¿no? Y dice que le ponían palmas u olivos, ¿no? Así le recibieron y las ponían en el suelo haciendo una alfombra, y también mantos, y se quitaban sus propios mantos con los que se resguardaban del sol, sus propios mantos para que el Señor los pudiese pisar. O sea, daban una parte de lo que ellos tenían, ¿no? Yo aquí encuentro una imagen preciosa de lo que es la Iglesia. Fijaros, la Iglesia es el pueblo de Cristo, dice San Pablo, y es el pueblo de Cristo que va caminando en la historia y va adelante en la historia, ¿no? Y en este pueblo, el pueblo de Cristo, la verdadera historia de la Iglesia la hacen los santos, que son las personas que han dado la vida por Él, ¿no?
algunos, como os decía, hasta la muerte, porque les ha pillado un tiempo y un lugar en el que ha habido persecución, y otros pues simplemente en la manera cotidiana, en la manera sencilla, la santidad de la puerta de al lado, que es esta expresión famosa que acuñó el Papa, ¿no? Pues de manera sencilla en la familia, de manera sencilla pues allí donde Dios me ha puesto, tratando de florecer, ¿no? Y esto es la historia de la Iglesia, ¿no? Y la historia de la Iglesia nos dice y nos enseña pues que los cristianos siempre han puesto en el mundo lo que falta, ¿eh? Siempre han muerto para que otros tengan vida, ¿eh? Y así, pues por esta verdad y por extender el cristianismo, la Iglesia daba el testimonio en los primeros siglos, donde dicen los escritos de algunos que no eran cristianos, que impresionaba cómo los cristianos no abandonaban a los enfermos, no se deshacían de los niños que no querían, cómo los cristianos pues cuidaban a sus ancianos y tenían un modo de vida donde el amor y la unidad entre ellos era llamativo, ¿no? Cuando la religión cristiana, el cristianismo, deja de estar perseguido, muchísima gente pues entra entonces en la Iglesia, y se ha destruido también ese imperio romano, un poquito más adelante, ¿no? Bueno, los cristianos van a pasar primero por un tiempo donde todo es cristianismo, pero no todo el mundo está formado, y van a enseñar los cristianos pues que toda la vida llevaban viviendo la fe a otros, ¿no? Y después, en tiempo de la llegada de los bárbaros, los cristianos van a conservar las escrituras, esa cultura que se ha levantado, pues gracias al Evangelio, van a conservar la vida de oración y la vida que el Señor nos ha enseñado a llevar en los monasterios, que van a vertebrar y van a estar detrás de la configuración del mundo antiguo, ¿no? de nuestra Europa. Y más adelante, pues hospitales, universidades, órdenes dedicadas a la enseñanza, órdenes dedicadas a la caridad, van a tratar, ¿no? de poner en la sociedad, en el mundo, de vivir en el Evangelio, de vivir muriendo, para poner, como os decía, eso que falta, ¿no? Esa es la vida del cristiano, y así podríamos llegar pues a santos más recientes. Seguro que os acordáis bien de San Juan Pablo II, ¿no? Que en un mundo que era globalizado, pues fue el primero que viajó por todo el mundo para llevar esta buena noticia. O de la Madre Teresa, ¿no? Que en vez de decir, si Dios es tan bueno porque hay pobres, se fue ella a cuidar leprosos, que ya lo podrían hacer aquellos que dicen si Dios es tan bueno, que eso es muy fácil decirlo desde la casa de uno, ¿no? Pero luego hay que actuar. Pues así los cristianos, ¿no? Y esta es nuestra misión, hermanos, pues poner lo que falta en el mundo de fe, de esperanza, de caridad, de sentido común. A veces dicen, no, hay que hacer el mundo más humano, ¿no? Yo no creo que haya que hacer el mundo más humano, porque humano ya es el mundo, ¿no? Imagino que vosotros sois personas como yo, sino que lo que hay que hacer es el mundo más divino, ¿eh? Si el mundo no se diviniza, se animaliza, ¿eh? Si el mundo no se da y no se vive continuamente en la historia el poner a la persona que es amada por Dios en el centro, si dejamos de poner que cada vida es única y preciosa para el Señor, ¿qué pasa? Pues que al final nos animalizamos. ¿Por qué? Porque empezará a haber personas de primera o personas de segunda. Es así. O empezaremos a justificar, y hoy lo estamos viendo, atrocidades, ¿no? que moralmente pues no podemos decir que sean buenas, ¿no? Aunque haya quien diga que esto es bueno, ¿no? Pues sé yo, la eutanasia o el aborto, ¿no? Que de esto me oís hablar algunas veces, o ahora que está tan de moda esto de los vientres de alquiler, ¿no? Como si el deseo, el capricho mío estuviera por encima, pues de la otra persona o de ese niño que van a nacer, ¿no? Para que yo no esté solo, ¿no? El sentido común nos lo trae el Evangelio, y el valor de la persona nos lo trae Dios, que ha muerto por cada uno de nosotros. Pero si dejamos nosotros de creer en Dios, de confesar a Dios, de vivir este Evangelio que hemos leído hoy, de la cruz, veremos la resurrección esta semana, ¿qué sucede? Pues que ¿dónde queda la dignidad de la persona?
¿dónde queda eso, ¿no? Si no hay fuente, ¿no? Al final, pues ¿de dónde viene el agua si negamos la fuente, ¿no? Es así. Entonces, ser cristiano es vivir la verdadera humanidad, y es vivir como los hijos de Dios que somos, sabiendo que aunque en este mundo pasamos atrocidades, pasamos padecimientos, nosotros como Cristo estamos llamados a ser siervos de Dios y a dar nuestra vida. Es así. Y creo, y os decía, ¿no? Que esto es la imagen de los mantos y esta es la imagen de los ramos de olivo y las palmas. Las palmas han sido asociadas por la Iglesia siempre al martirio. Si veis alguna imagen de algún santo, ya sabéis que si tiene una palma en la mano es porque ha muerto mártir. Pues así en la vida de la Iglesia, ¿no? Algunos pusieron palmas y otros pusieron sus vestiduras, ¿no? En la vida de la Iglesia y en la historia de la Iglesia, algunos dieron su vida martirialmente, algunos dieron su vida pues hasta la sangre, algunos dieron su vida confesando la fe, les decían reniega, y ellos pues no quisieron renegar. Mismamente en Europa hemos tenido persecuciones no hace mucho y en España hemos tenido el siglo pasado una persecución religiosa, ¿no? Y otros, pues que en la historia de la Iglesia también nos lo dice, la mayoría de cristianos no murieron mártires, pero ser cristiano es alfombrar al Señor el camino, es vivir para Él, es vivir lo que tienes, lo que eres, pues al servicio del Señor y al servicio de los hermanos. Y eso también es una forma de dar la vida, poniendo el manto para que el Señor pues pase y para que la Iglesia, el cuerpo de Cristo, siga caminando en la historia. Esto que hemos recibido lo leemos también porque estamos llamados a transmitirlo. Nosotros lo hemos recibido y a su vez nosotros también estamos llamados a darlo, ¿no? Y a decírselo y a contárselo y a explicárselo a las generaciones pues más jóvenes, ¿no? Ser cristiano es aprender a vivir de verdad y verdaderamente, porque la vida verdadera no es la de hacer lo que te da la gana, sino que la vida verdadera es la de la santidad y ser santos. Y el Evangelio es esa regla de vida. Pues que Dios nos ayude a vivir así, Yo quiero vivir así, que el Señor nos ayude a vivir pues alfombrándole el camino, quién sabe si en el martirio, pero alfombrándole el camino, allí donde pues el Señor nos ha puesto nuestra vocación concreta, ahí donde estamos, pues que seamos el Evangelio, que a lo mejor nuestra vida es el único Evangelio que muchos pues van a leer, nuestra vida, como hagamos, como hablemos y lo que seamos, cristianos. Amén.